suerte de brújula, un GPS, para ponerlo en términos más actuales, que a ratos confirma y muchas otras veces desafía mi intuición respecto a nuestras semejanzas y diferencias. A los mexicanos nos encanta decir que como México no hay dos, un poco de la misma manera que los mexicanos se ufanan de que no hay como mi Perú. Pero la comparación, bien lo dice el autor, es imposible si no hay similitud. Y es que a pesar de la distancia entre ambos, no existen dos países tan parecidos en el continente como México y Perú. Y si el peruano de a pie adivina de inmediato ese parecido de hermanos separados al nacer, el mexicano, en parte por su arrogancia y en parte por mantener tercamente la mirada fija al norte, se sorprende de que en efecto aquí en el sur encontramos una parentela extraviada. El doctor Neira entonces tiende un puente más entre los descendientes de los aztecas y los de los incas, porque al mirarnos unos a otros en ese espejo cóncavo de la historia del otro, además, no solo encontramos nuestro presente, sino también un futuro alternativo. Fiel a la formación heredada de su mentor, el maestro Porras Barnechea, el doctor Neira nos guía, incluso en ese paseo imaginario por Tenochtitlan, siempre pegado a los hechos y a los datos. Y es así que nos ofrece, por ejemplo, el dato de la población de ambas capitales antes de la conquista y el colapso demográfico que vendría después. Y no se trata de una cifra estéril que nos da solo por demostrarnos que la tiene, sino es la semilla de una explicación. El despoblamiento de las Indias va a obligar a repensar o a improvisar los pactos de dominación durante la colonia. Pactos que no van a desaparecer ni van a interrumpirse con la independencia, sino que vamos a seguir cargando de otras maneras. Y esas cargas son las que realmente motivan, a mi parecer, en mi lectura, el libro. ¿Cómo, se pregunta el autor, fueron capaces los incas de erigir un leviatán, algo que el Perú contemporáneo estaba muy lejos de conseguir? Y cuando se lo pregunta, no lo hace con ese romanticismo ni esa ingenuidad de quien asegura que antes de la conquista todo era mejor y había un orden y una civilización por todos lados superiores. De hecho, al visitar asuntos que podríamos llamar desmitificadores, da cuenta de una curiosidad muy pragmática, aunque no por ello desprovista de rigor. Advertimos, por ejemplo, su insistencia en abordar no sé si es el o la capacucha, el sacrificio de niños y niñas durante el incanato, o explicar la racionalidad política de los jefes de Cusco, o cuestionar la lectura que se ha hecho de un sistema inca idílico, utópico o socialista. El libro en realidad es una lectura muy crítica de la historia por todos conocida o por todo, que todos creemos conocer. Y es que al llamarnos a leer y a releer lo que creemos que son esos episodios fundacionales, nos ofrece un atisbo de su biblioteca y de su erudición, pero también en ocasiones nos apunta incluso a un estante determinado, como cuando nos informa que en la Biblioteca Nacional cuentan con un ejemplar de los grabados de Theodore de Bry sobre las primeras expediciones a las Indias, ¿no? Aquí debo decir que tanto los comentarios sobre las fuentes como las notas al pie de página resultan deliciosos, y es que el estilo en el que está escrito el libro es riguroso y pedagógico, pero resulta siempre amigable. Es como asistir a una clase. En alguna página del libro he subrayado que pensar es comparar, y es así que el doctor Neira no narra la historia, no la cuenta ni la enumera, sino que la piensa, es decir, la compara. Y la cuestión, y voy a parafrasear, no es decir lo que pasó, sino cómo explicar lo que acaeció sin deformarlo. Y al hacerlo, ¿no?, nos ofrece un viaje que solo puede recorrerse en dos velocidades. Cuando es necesario echar a andar la máquina del tiempo, nos proyecta la película, ¿no?, la evolución y sucesión de los hechos, lo que él llama diacronía. Pero lo cierto es que la suya es una mirada sobre todo sincrónica. Por eso este trabajo nos ofrece lo que él llama una historia inmóvil. Inmóvil
porque así puede ocuparse de esas estructuras subterráneas que son las que realmente le interesan. Por ejemplo, siguiendo el modelo weberiano, la legitimidad, cómo se establece la legitimidad durante la colonia, o los pactos de dominación entre sus diferentes actores, y cómo, si uno afina muy bien la mirada, encuentra que los dominadores son también dominados, y que ni el virrey es todopoderoso, ni los indios son siempre desvalidos, o que la autoridad de los curacas es realmente frágil, ¿no? En su estudio weberiano terminamos por entender que no interesa tanto quién manda, sino por qué lo obedecemos. Y es que la colonia nos aclara con urgencia: el autor no es un paréntesis, sino una matriz, un origen que podría servir de faro para entender nuestra actualidad. Una actualidad de tensiones, de pugnas, y quiero subrayar, antes de alargarme demasiado, dos asuntos que a mí me gustaría que el doctor Neira amplíe para la audiencia, porque me parece que no tienen desperdicio. El primero es el desarrollo de las metrópolis, tanto de México como de Lima, y en un continente de vocación y configuración cada vez más urbana, la ciudad hoy es a menudo un locus, fuente de autoridad y ciudadanía, tal vez de mayor relevancia que el Estado Nacional, y creo que eso vale mucho la pena rescatarse. Y eso me lleva al segundo asunto, tal vez un comentario sobre la mentalidad de nuestros pueblos y sus deficiencias. Justo hablábamos hace un rato sobre cómo algunos jóvenes creen que pensar en abstracciones es inútil y anticuado, y si hemos heredado no una tradición intelectual fundada en el debate, y estoy parafraseando otra vez, sino en una disposición del Concilio de Trento, si tanto mexicanos como peruanos persistimos en esquemas mentales que nos llevan a vivir de manera la vida pública en un estallido de pasiones, si insistimos en leer la realidad como un destino fatalista y estamos convencidos de que no hay mejora posible sin la ayuda de Dios, ¿cómo vamos a convertirnos en ciudadanos, no? En fin, que el profesor Neira, con su quehacer intelectual, apunta no a las cumbres y a los hitos reconocibles de la historia, sino que se describe a sí mismo en el libro como un espeleólogo, como un estudioso de las cuevas por donde fluyen las corrientes subterráneas, esas donde los líderes no son los que dirigen y los caudillos no mandan de manera absoluta. Quienes son o han tenido la fortuna de ser alumnos del doctor Neira en el aula conocen mejor que nadie cuán esclarecedoras resultan sus clases, el estímulo intelectual que supone escuchar sus reflexiones, y bueno, para los demás pues tenemos la suerte de contar con libros como el que hoy nos convoca. Entonces quiero cederle la palabra.